Gracias. Buenos días familia, qué gusto volver a encontrarnos en este domingo 19 de julio. Deseo que hayas tenido una linda semana y que estés listo para recibir lo que Dios tiene para ti. Acompáñanos a leer el Salmo 121. Elevo mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, Creador del cielo y de la tierra. El Señor no dejará que resbales. El que te cuida jamás duerme. Toma en cuenta que nunca duerme el protector de Israel. El Señor es tu protector. El Señor es como tu sombra. Siempre está a tu mano derecha. Ni el sol te fatigará de día, ni la luna te agobiará en la noche. El Señor te librará de todo mal. El Señor protegerá tu vida. El Señor estará vigilando cuando salgas y cuando regreses, desde ahora y hasta siempre. Cierra tus ojos y ora conmigo. Padre, te damos muchas gracias por la bendición de podernos reunir, aunque sea virtualmente, y seguir aprendiendo y creciendo más de tu palabra. Te pedimos que nos des sabiduría y entendimiento para que todo lo que tú nos quieras hablar lo podamos poner en práctica día a día. Bendícenos y bendice a cada una de las familias que están escuchando tu palabra el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Alguien dijo, nadie nuevo bajo el sol. Todo es vanidad, nada más que esperar. Pero tú haces todo.
Hola amigos, amigas de Semilla, me da gusto saludarlos, espero se encuentren bien, espero Dios les esté dando paciencia, yo ya no la tengo mucha, le voy a pedir al Señor que me extienda un poco más las ganas de verlos. Estamos reunidos virtualmente para orar por las necesidades que hay en nuestra congregación, que se han expuesto y también se han publicado. Algunos las conocen, están en la página del Facebook y pues vamos a ponernos de acuerdo en esa lista de necesidades. Como dijo el Señor, si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Y hoy estamos reunidos en su nombre, aunque virtualmente, pero para Dios es igual. Y vamos a poner en manos de Dios estas necesidades. Me dio mucho gusto en la semana que vi y escuché a mi esposa reunida virtualmente también con otras señoras, con otras mujeres, orando por esta lista de necesidades, y me motiva mucho ver cómo claman al Señor. El que hizo la tierra y la formó y la estableció con firmeza, te dice: clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Jeremías 33, 2 al 4. Les decía que estas señoras clamaban a Dios por estas necesidades, y quiero que ahora nos unamos también a ellas y a otros grupos de oración que se han estado formando durante la semana por esta lista de necesidades que tenemos. Algunas de nuestras hermanas y hermanos están pasando por situaciones difíciles. ¿Se acuerdan de Porfirio, el papá de Toñito? Él está pasando por una gran dificultad en su vida. También el primo de Jesse, que está en Venezuela, se llama Diego Gil, y él fue secuestrado. También vamos a aprovechar este momento para orar por las personas de nuestra congregación que están pasando por alguna dificultad. También hay quienes están a punto o ya recibieron, están en recuperación de ser operados con cirugía mayor. Sarita García Hurtado, que es una niña de 10 años, es sobrina de Miriam Hurtado. Paco Sotelo, la cirugía de él es de la columna, él es pariente de Vero Madrigal. Vamos a orar por la buena recuperación de ellos y también la exitosa operación por parte de los doctores. Algunos también están en recuperación de la salud o enfermos y necesitan que Dios los sane. Vamos a orar por Guillermo Meneses, por Armando Vázquez, por Karen y Eli Villalobos. También vamos a pedir a Dios que sane a Tania Pisano del cáncer contra el que está luchando, a la señora Rosa Galeana, también de cáncer, la señora Lupita González de cáncer. También tenemos a una señorita que se llama Fátima, que sufre de depresión. Vamos a orar para que Dios la sane y la salve. Vamos a orar por Marisa Inés Ayala, que sufre de artritis, y Hugo Manuel Martínez, que está hospitalizado en el Iztecali. También en estos tiempos de pandemia hay algunos que han sido infectados y resultaron positivos en la prueba. Entre ellos está el pastor Heriberto Hermosillo y su esposa, y Daniel Terán. También está muy grave por COVID otro pariente de Vero Madrigal, que se llama Mario Michel. Yo te invito a que en este momento cierres tus ojos y clames a Dios por estas necesidades. Padre, toca nuestra vida, Señor, sana nuestra tierra, resuelve nuestras situaciones problemáticas, danos los recursos y la solución. Oramos en el nombre de Jesús, de acuerdo todos por estas peticiones, y clamamos a ti, Señor. A los que están enfermos, tócales ahí donde está la enfermedad y dales la salud nuevamente. En el nombre de Jesús te pedimos que los que andan batallando con alguna dificultad grande,
tú les des la salida y la solución y la esperanza, Señor. También oramos por todos los que están sin trabajo o que sus fuentes de ingreso han disminuido. Señor, tú eres el proveedor, tú eres quien nos da las cosas que necesitamos para vivir. Te pedimos que no los sueltes, que no permitas que se agrave más la situación, que nos des una salida y una solución, Señor. Señor, que estos tiempos difíciles sirvan para que aquellos que no te conocen o que te conocen superficialmente puedan encontrar en ti el refugio, la paz y la salvación, Señor, y que te conozcan profundamente. Revélate a los que necesitan saber de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y bueno, pues sabemos que esto puede continuar un poco de tiempo más, pero estamos en estos medios virtuales viéndonos, algunos hasta conociéndonos, y vamos a salir adelante. Familia Semilla, aguanta un poco más. Yo te mando un fuerte abrazo y mi bendición. Sabemos que esta nueva normalidad ha presentado nuevos retos que estamos aprendiendo a superar. Uno de ellos es recibir la palabra de forma virtual. Sin embargo, esto no le resta su poder e importancia. Así que te invito a poner atención y preparar tu corazón para escuchar lo que Dios te quiere decir. La Biblia no es una serie de historias desconectadas. Es un solo narrativo en que cada historia y cada personaje señala a una persona que es más grande. La historia de Adán y Eva no se trata solo del primer hombre y la primera mujer. Hay un mejor y verdadero Adán que pasó la prueba en el huerto y cuya obediencia se nos confiere. Hay un mejor y verdadero Abel que fue inocentemente asesinado y cuya sangre clama por nuestra absolución en vez de nuestra condenación. Hay un mejor y verdadero Abraham, quien contestó el llamado de Dios para dejar todo lo cómodo y familiar y salir al vacío a crear un nuevo pueblo de Dios. Hay un mejor y verdadero Isaac, el hijo de risa, de gracia, que no solo fue ofrecido por su padre en el monte, sino que verdaderamente fue sacrificado por nosotros. Hay un mejor y verdadero Jacob, quien luchó y recibió el golpe de justicia que nosotros merecíamos, para que al igual que Jacob, solo recibiéramos las heridas de gracia que nos despiertan y nos disciplinan. Hay un mejor y verdadero José, quien a la diestra del rey perdona a los que le traicionaron y vendieron, y que usa su nuevo poder para salvarlos. Hay un mejor y verdadero Moisés, quien se pone en la brecha entre el pueblo y el Señor y es mediador de un nuevo pacto. Hay una mejor y verdadera peña de Moisés, la cual al golpearla con la vara de la justicia de Dios, ahora nos brinda agua en el desierto. Hay un mejor y verdadero Job, quien de veras sufrió inocentemente para después interceder por y salvar a sus amigos insensatos. Hay un mejor y verdadero David, cuya victoria se convierte en la victoria del pueblo, aunque ellos mismos ni siquiera levantaron una piedra. Hay una mejor y verdadera Esther, quien no solo arriesgó perder un palacio terrenal, sino que perdió su gran palacio celestial. No solo arriesgó su vida, sino que la entregó para salvar a su pueblo. Hay un mejor y verdadero Jonás, arrojado a la tempestad por el rescate de muchos. Hay un mejor y verdadero Cordero Pascual, inocente, perfecto, indefenso, inmolado para que pasara de largo el ángel de la muerte. Él es el verdadero templo, el verdadero profeta, sacerdote y rey, el verdadero cordero y sacrificio, la luz verdadera y el pan verdadero. La Biblia no es una serie de historias desconectadas.
es un solo narrativo que nos señala a una persona, a Jesús. Buenos días, familia, bienvenidos una vez más a nuestra reunión virtual. Es un gusto poder saludarte y encontrarnos a través de estos medios. Queremos agradecer a Dios por una semana más y también por la palabra que vamos a recibir el día de hoy. Espero que estés preparado, disponible y dispuesto para recibir lo que Dios tiene para tu vida. Vamos a tomar un tiempo para orar. Te invito a que me acompañes ahí donde estás. Padre, te damos gracias. Gracias en este día por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias por tu amor, Señor, para cada uno de nosotros, porque a pesar de la distancia y de sabernos dispersos en esta ciudad o donde quiera que se escuche tu palabra, Señor, en ti estamos unidos, en una mente, en un corazón, por causa de tu Espíritu Santo. Tenemos un mismo Padre en los cielos, un mismo Señor, y Señor, siendo esta familia semilla a la cual nos has injertado, queremos pedirte, Dios, que tu bendición permanezca sobre nosotros en esta mañana, a través de la lectura y la meditación de tu palabra, Señor. Gracias por el alimento que nos das a través de ella, es alimento para el alma, para el corazón. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Vamos al capítulo 37 del libro del Génesis. Una historia bella y obviamente pues es una de las historias quizás más conocidas del Antiguo Testamento, para aquellos quienes son creyentes desde niños, desde cuna. Bueno, la historia de José vendido por sus hermanos es una de las que no pueden faltar ahí en nuestro repertorio, ¿no? Pero fíjate que estudiando este capítulo encontré en él, dentro de tantas cosas que tiene que ofrecernos, una bella analogía de la redención. Y es a través de esa perspectiva y de esos lentes que quisiera invitarte a que viéramos el capítulo 37. Ciertamente vamos a reflexionar en torno a los acontecimientos históricos, a lo que le pasó a José, la relación que tenía con sus hermanos, con su padre. Pero yo quisiera que esta historia, más que enfocarse en José y en su persona, que más bien sea José y su experiencia, ilustrándonos algo mayor. No es la primera vez que en el libro de Génesis nos encontramos que una historia nos ilustra, o Dios a través de una historia nos ilustre algo más grande. Lo vimos con, por ejemplo, el arca de Noé, cómo esta arca representa a Cristo y cómo a través de ella Dios nos salva. Lo vimos también a través del casi sacrificio o de alguna manera sacrificio de Isaac, y también vimos ahí la historia de la redención. Y el capítulo 37 pues nos ofrece lo mismo. Es una analogía, de hecho ese es el tema de hoy, una analogía de la redención. Y te lo quiero mostrar en 4 momentos. El primero lo vamos a ver de los versos 1 al 11, el segundo de los versos 12 al 17, el tercero versos 18 al 28 y el cuarto momento del verso 29 al verso 36. En cada uno de ellos vamos a ver cómo está representada la historia de la redención. Dios enviando a su Hijo Jesucristo para venir a este mundo y dar su vida por nosotros. Dice 1 Corintios capítulo 15. Obviamente ahí el tema es la resurrección de entre los muertos, pero tomando esta frase de Pablo, ¿no? Si Cristo no resucitó, dice, vana es entonces nuestra fe. Vana sería nuestro cristianismo si es que Cristo no resucitó, porque entonces estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por lo tanto, el tema de la redención a través de Jesucristo, de su muerte, de su sacrificio expiatorio por nosotros, pues es vital para nuestra fe. Así que vamos a ver qué nos ofrece esta historia. Vamos por favor a leer el primer momento, ¿no? Versículos del 1 al 11. Acompáñame por favor. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores.
Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Vamos a ver primero el aspecto histórico de esta historia. José ya tiene 17 años, te recuerdo, José es el penúltimo de los 12 hijos de Jacob, siendo el primer hijo de Raquel, la amada esposa de este patriarca, que para este momento, sin duda alguna, Raquel ya había muerto, ya lo vimos un par de capítulos atrás. Pero tenemos esta relación ríspida, incómoda, nada pacífica entre por lo menos los 10 hermanos. Creo que se excluye a Benjamín el pequeño, pero por lo menos los 10 hermanos mayores de José en una contienda abierta con este muchacho. Y fíjate que considero que hay dos perspectivas desde las cuales podemos analizar o examinar el carácter de José. Una perspectiva pudiera ser la perspectiva maliciosa, en la que consideráramos a José un chico inmaduro, orgulloso, soberbio, prepotente, chismoso, niño consentido. Esa sería quizás una perspectiva maliciosa de verlo, por lo que acabamos de leer en el pasaje. Pero otra, y yo me inclino mucho más por esta segunda, es una perspectiva benévola en el que el carácter de José, las características de José, siendo este muchacho de principio a fin, porque llegaremos al capítulo 50 y no dejará de sorprendernos el carácter, la integridad, la madurez de José, aún a pesar de haber tenido que enfrentar una serie de conflictos, de problemas, de vicisitudes, y a pesar y a través de todas ellas, salir adelante confiado plenamente en que Dios estaba con él. Así que desde esta perspectiva benévola me encantaría que viéramos algunas cosas que pasaron aquí en esta primera sección con José. Y lo tenemos primero en el verso 2. Dice que a la mitad del verso 2 apacentaba José las ovejas de su padre con sus hermanos, y él estaba con los hijos de Bilha y de Silpa. Dice, e informaba a José a su padre de la mala fama de ellos. Como te decía hace un momento, no considero que José, cuando dice la Escritura que era el informante de la mala fama de los hijos de sus esposas de Jacob, significa que José fuera un chico chismoso. Más bien considero, y desde esta perspectiva benévola de la que te hablaba, que siendo un joven recto, siendo un joven íntegro y de verdad, cuando su padre le llegaba a preguntar acerca de sus hermanos, pues él no podía mentir y no podía decir menos que la realidad. Esta situación pues fue una de las razones por las cuales sus hermanos le llegaron a odiar tanto. Y si lo trajéramos a la experiencia, en más de una ocasión, tú y yo nos hemos encontrado ante personas que nos causan incomodidad por causa de que en su carácter son personas rectas, son personas de una sola palabra, y si tú y yo no andábamos en nuestro mejor momento en cuanto a nuestra relación con Dios, o simplemente porque nuestro carácter no era o tal vez no es así, son personas que causan incomodidad. Son las personas que no caben, son las personas que no entran en este círculo de libertades. Veamos a José entonces en esta primera sección como una persona honorable y superior, moralmente superior a sus hermanos. Ahora dice también el verso 3
que José era amado de su padre porque Jacob lo había tenido en su vejez. Era el penúltimo de los hijos. Pero yo me encantaría, aunque el pasaje no lo dice, pero sí lo implica, que José no era amado por su padre simplemente o solamente porque lo había tenido cuando él ya era un hombre maduro. Creo que el carácter de José hacía de él una persona honorable, digna de admiración, por lo tanto sujeta al amor de un padre que podía ver en José a una persona diferente, un chico muy distinto al resto de sus hermanos. Ya hablamos de sus hermanos anteriormente, tremendos, pues prácticamente los 10 mayores. Creo que la única diferencia marcada en toda esta familia la hace precisamente José, aún ante Jacob. Creo que José era digno de admirar. Jacob veía en José a alguien totalmente distinto. Todo esto toma nota porque tiene que ver con esta analogía acerca de Cristo. Luego más adelante dice también que José tuvo un par de sueños, lo cuenta a sus hermanos. Uno pudiera pensar maliciosamente que se los cuenta pues para hacerlos sentir menos. Sin embargo, no creo, me niego a pensar que sea la intención de este muchacho. Más bien veo aquí a alguien inocente, que está simplemente expresando, porque ni él mismo entiende qué es lo que básicamente o fundamentalmente estos sueños significan. Simplemente los comparte con la familia, pero no alcanza a ver que lo que él está diciendo está provocando en los envidiosos de sus hermanos, porque el pasaje sí indica que ellos tuvieron envidia de José y estaba despertando en ellos odio, rencor y bueno, en su padre una reprensión, pero también dice al final de la lectura que hicimos, una meditación, una reflexión de qué es lo que José está queriéndonos decir o qué es lo que Dios a través de los sueños de mi hijo nos quiere mostrar. Bueno, ¿cuál es la analogía en esta primera sección? Bueno, la analogía la tenemos en la implicación de la naturaleza superior de José en relación a sus hermanos con la naturaleza superior del Hijo de Dios sobre cualquier otra cosa creada. ¿Qué tenemos en el amor de Jacob hacia José y en esta particular inclinación del corazón del patriarca hacia este muchacho? Tenemos reflejada precisamente la inclinación en el corazón y en el amor de Dios hacia su Hijo Jesucristo. Cuando dice el pasaje que Jacob le vistió de una túnica de colores, siendo aquí la Reina Valera quizás una de las pocas traducciones que utiliza colores, porque parece que el original más bien habla de una vestidura de mangas largas y de una vestidura elegante que dignificaba a la persona que la portaba. Quizás no tanto como sí colores, pero bueno, como haya sido, lo importante es que cuando Jacob vistió a su hijo con esta vestidura, le estaba dando un lugar de preeminencia por encima de los demás. ¿Qué dice la Escritura acerca de lo que Dios piensa de Cristo, su Hijo? Quiero que me acompañes, por favor. Vamos a dar lectura a Isaías capítulo 42, versos del 1 al 7, y dice así: No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las cosas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, ese es mi nombre, y no daré otro mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Luego también, en Hebreos capítulo 1, versos 5 al 13, dice el escritor: Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez dice, yo seré a él padre y él será para mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, mas del Hijo dice,
tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Y también añade, verso 10, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Verso 13, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿Te das cuenta? Jesús es hecho superior a todo y a todos. Estos pasajes que acabamos de leer, los hemos leído así a vuelo de pájaro, pero yo de verdad te invito, te recomiendo que vuelvas a ellos durante la semana y reflexiones en el contenido profundo de esta escritura y puedas ver ahí la superioridad de Jesús por encima de toda creación. Cuando dice la escritura que Él es el primogénito de la creación, quiere decir que Él es el preeminente. Primogénito es en este sentido de preeminente. Tiene la preeminencia por encima de todo lo creado. Y es precisamente una de estas analogías que encontramos en el capítulo 37 de Génesis. El amor de Jacob hacia José nos está diciendo, ese es el mensaje del capítulo 37, el amor de Dios hacia su Hijo. Dios te ama a ti y Dios me ama a mí. Dios ama a toda su creación, pero nunca nos amará más de lo que ama a su Hijo Jesucristo. Cuando Jesús viene a ser bautizado por Juan, los cielos se abren, el Espíritu desciende como paloma. Hay una voz desde el cielo que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oí, ¿te acuerdas? Y como estas referencias encontramos una cantidad impresionante de referencias en la Escritura acerca del amor del Padre hacia el Hijo. Ahora, ¿qué tenemos también acá en esta primera sección de su supremacía? Los sueños de José. José está soñando que estos manojos se postran ante el suyo, que estas estrellas, el sol, la luna, se postran también delante de él. Obviamente, históricamente esto pues lo entenderemos casi al final del libro del Génesis, cuando sus hermanos le reconocen como Señor, como Faraón, se postran delante de él y esta escritura se cumple, estos sueños se cumplen. Pero en cuanto a esta analogía con la superioridad de Cristo, la preeminencia de Cristo por encima de todos, está precisamente plasmado esto. Dice la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versos 6 hasta el 11, Jesucristo descendió, se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, se hizo obediente, fue hasta la cruz, por lo cual, dice, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y eso es lo que este momento, el momento en el que José está soñando que estos manojos y que estos astros se postran delante del suyo, está reflejada aquí precisamente esta adoración a la cual todos, porque ahí en Filipenses 2:11 dice, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando dice toda lengua, no solamente se refiere a la lengua de aquel que lo confiesa con conciencia y con aceptación del señorío de Cristo sobre su vida, sino que toda lengua, le guste o no le guste, lo quiera o no lo quiera, el que hoy rechaza, el que hoy quizás como los hermanos de José digan, ¿acaso tú piensas reinar y señorear sobre nosotros? Aún sobre ellos, algún día toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que en esta primera sección nos encontramos esta analogía de la redención, primeramente viendo a Cristo como superior a todos nosotros. Luego la segunda sección, el segundo momento que tenemos en los versos 12 al 17, está plasmada la misión de Cristo. Vamos primero a revisar el contexto histórico en la historia de José y dice así. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem.
Y lo halló un hombre andando él errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. ¿Qué tenemos aquí en el contexto histórico? Bueno, pues que los hermanos de Jacob, los 10 hermanos mayores, habían ido a apacentar las ovejas de su padre. Dice que fueron a Siquem, desde Hebrón, donde moraban. Hay una distancia aproximada de entre 80 y 90 kilómetros. Imagínate, para los que vivimos en Ensenada, es hacer un viaje más o menos a Tijuana para ir a apacentar ovejas. Un viaje seguramente de días o de semanas. Habíamos hablado un poco de esto semanas atrás también. Pero es un viaje largo. Y Jacob está de alguna manera preocupado por cómo están los muchachos allá, o entre la preocupación por cómo están y la preocupación por cómo se comportan, bueno, la persona indicada para ir, pues era nada más y nada menos que José. Pero leemos ahí al principio que José era un muchacho de 17 años. Imagina hoy tomar un chico de 17 años y decirle, bueno, ve a buscar a tus hermanos, no los puedes rastrear por GPS, no les puedes mandar un mensaje, no sabes dónde están literalmente. Es hacer un viaje de días sin saber a dónde vas, pero llevas una misión, llevas un encargo. Pero volviendo otra vez al carácter de José, cuando Jacob le llama, le dice, ven porque quiero que vayas y busques a tus hermanos y me des respuesta de cómo están, observa la respuesta de José. Heme aquí, un joven obediente, un joven dispuesto. Déjame te digo algo, que de los hombres de la Escritura, a quienes admiro y a quienes una y otra vez que regreso a sus historias, pues no dejan de convertirse como en un modelo de integridad, de rectitud. José es para mí uno de los superhéroes de la Escritura, ¿no? Hablando de los hombres. Por supuesto que nuestro Señor Jesucristo es nuestro modelo a seguir y es finalmente a quien debemos parecernos. José era un pecador igual que tú y que yo. Sin embargo, no dejaba de asombrarnos, o no deja de asombrarnos a través de todo el relato, como un hombre de integridad. Y aquí lo vemos como un chico obediente. En el segmento anterior, en el primer segmento, leíamos por ahí también, dice que sus hermanos no había manera de que le hablaran pacíficamente. Algunas versiones dicen que no había manera de que no le hablaran sin que ese hablarle fuera un hablarle para dañarlo, para lastimarlo. Es como cuando alguien de plano nomás no te cae bien y no tienes manera, digo, espero que no sea el caso de ninguno de nosotros, no tienes manera de hablarle en paz. Todo es herir, lastimar. Bueno, José vivió eso todos los días. Toda su adolescencia, su niñez, parte de su juventud, la vivió así. Sus hermanos siempre molestando. Y ahora su padre le dice, pues ve, búscalos y dime cómo están. Y no tenemos un joven ahí que diga, no, yo cómo voy a ir, ya ves que ni me quieren, me van a hacer bullying, ¿hasta dónde voy a ir a buscarlos? Pues aquí nada más a la vuelta, 90 kilómetros de distancia. Sin embargo, José dice, heme aquí. Qué historia, ¿no? Luego dice que llega allá a Siquem y un hombre dice que lo encuentra errante, pues andaba buscando a sus hermanos de aquí para allá y alguien le da la noticia que está en Dotán y tiene que viajar otros 30 kilómetros desde Siquem hasta Dotán. ¿Qué significa? Que José no iba a regresar a casa de su padre sin haber cumplido la tarea para la que fue enviado. Ya me imagino que estás haciendo tus conjeturas en tu mente respecto de cuál es esta analogía de la redención o en qué se compara con la redención que tenemos en Cristo. Bueno, este punto número 2 es precisamente la misión del Hijo de Dios por nosotros, que cuando el Padre le determina que tiene que venir a este mundo para buscar y salvar lo que se había perdido, dice el Evangelio, el Hijo lo único que dijo es, heme aquí, sabiendo que aquí recibiría desprecio, que aquí recibiría rechazo, que aquí recibiría malas palabras, que aquí recibiría incluso la muerte, como lo veremos en tercer y cuarto momentos o puntos de esta reflexión. Aún así no dijo que no y dijo, Padre, heme aquí. Quiero que me acompañes por favor a hacer una lectura en Hebreos capítulo 10, versos 5 al 7. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste,
mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y es precisamente el Hijo de Dios quien está hablando en este pasaje que acabamos de leer y nos habla de que Jesús, cuando vino para buscar y salvar lo que se había perdido, no vino de mala gana, no vino a regañadientes, no vino a la fuerza, vino con todo el deseo y con toda la voluntad de que todo lo que el Padre había determinado se cumpliera. Y así como Jacob, cuando envió a José, Dios envió a su Hijo para buscar y salvarte a ti, a mí y a todos los que hemos creído en su nombre. ¿Qué lección y qué forma de Dios anticiparnos en esta historia? La redención. Ahora, me llama la atención el verso 15, cuando dice que le halla un hombre y le dice, ¿qué buscas? Porque lo ve errante por el campo. Y cuando él pregunta, vengo a buscar a mis hermanos, y lo envía hasta Dotán, hasta una distancia todavía adicional, José iba con toda la determinación de hallarlos, y me suena mucho y resuena en mi corazón que es esta determinación obstinada en el buen sentido de Jesús por encontrarnos. A muchos de nosotros tuvo que ir todavía una distancia extra para traernos, para rescatarnos, para ir y sacarnos del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso y traernos de regreso a la comunión con Dios. Vamos al tercer momento en esta historia. Lo encontramos en los versos 18 al 28. Acompáñame a la lectura, por favor. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó todo esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traen aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. No, pues con unos hermanitos así, pues ¿para qué quieres enemigos, no? Fíjate, tal era el odio de estos muchachos, de estos hombres, que estaban totalmente dispuestos a matarle. Imagina la escena, dice que vieron a José a lo lejos. Y definitivamente era tal el odio que ni siquiera José había llegado. José viene a la distancia y aún a la distancia ellos determinaron a darle muerte. Rubén alza la voz. Rubén, recuerda, era el primogénito. Aún no había perdido este derecho a la primogenitura. Hasta el capítulo 49 hablaremos de ello, pero mientras aquí sigue siendo el hermano mayor, sigue siendo el heredero, el futuro patriarca, y su voz de alguna manera pues era ley. Si no es por la intervención de Rubén, estos muchachos sí lo matan, sí atentan contra la vida de José, sí lo arrojan a la cisterna, y ellos hubiesen regresado sin saber, reportando que quizás no supieron nada, o como dicen, reportando que alguna bestia lo había devorado. Sin embargo, vemos aquí la provisión de Dios, el resguardo de Dios, interviniendo en Rubén para que la vida de José fuese conservada. ¿Por qué?
Porque esta historia apenas comienza, ¿eh? El capítulo 37 nos abre ya la última sección del libro del Génesis, hasta el capítulo 50, y es la conformación del pueblo de Israel en Egipto. Entran 70 personas, pero salen de ahí por miles, literalmente, 400 años después. Y Dios tiene un plan. Y el odio de estos muchachos, el veneno en el corazón de esta familia no va a impedir que Dios desarrolle su plan de salvación, porque esta es una historia de salvación también. ¿De salvación para quién? No para la humanidad, aunque sí indirectamente la salvación de la humanidad, porque era la gestación del pueblo de Dios, de entonces vendría el Mesías, etc. Pero históricamente aquí es la salvación de la familia de Jacob. Dios sabe que tiempo adelante vendría un hambre sobre toda la tierra, y la manera de salvaguardar a esta su familia sería introduciendo a José en Egipto, haciéndole señor en Egipto para que la provisión llegara aquí, y ahí, bajo el amparo de un pueblo extranjero, Dios formara un pueblo que saldría después en su éxodo para heredar la tierra que cientos de años atrás le había prometido a Abraham, Isaac y al patriarca Jacob. Espero que puedas ver en todo esto un panorama completo, una historia que va de principio a fin y que va teniendo diferentes escenas en medio, pero que cada una de ellas cumple un propósito en Dios. En la historia de la redención es exactamente lo mismo. El Hijo de Dios fue determinado para venir y dar su vida por nosotros antes de la fundación del mundo. Dios así lo había determinado. En el ínter suceden muchas cosas, pero nada va a detener el proyecto de Dios. Hay personas que hoy mismo necesitan la salvación de Dios, necesitan el perdón y están destinadas para salvación. Nada, te lo aseguro, nada va a detener que Dios rescate a aquellos que ha de rescatar. Así pues, que tenemos aquí la intervención de Rubén. José entonces dice que es simplemente echado en una cisterna, y luego vemos a los hermanos muy campechanos sentándose a comer. ¿Qué nos dice esto? Que no tenían remordimiento alguno por aquello que estaban maquinando en sus mentes y en sus corazones. Vaya familia, de verdad que no deja de sorprenderme esta familia, pero creo que también esto cumple un propósito. ¿Por qué esta familia tan malévola, ¿no? ¿Por qué estos hijos tan malvados? Porque en tanta oscuridad resalta la luz de José. Haz tus conclusiones. En nuestra humanidad, en nuestra oscuridad, en nuestra necedad, en nuestra perdición, porque somos lo peor de lo peor de lo peor, y no me digas que no, Jesucristo es levantado como el justo, como el santo, como aquel que vino y que no cometió pecado alguno, el único hombre. Antes y después no habrá otro, el único hombre que se puede levantar delante de Dios y decir: he aquí vengo, Dios, delante de ti para hacer tu voluntad y no hay pecado en mí, el único justo. Luego me llama la atención también el verso 23, cuando dice que José llega y le prenden sus hermanos, y lo primero de lo que le despojan antes de arrojarle a las cisternas de su túnica. La túnica aparece en 3 ocasiones en el capítulo 37. Al principio porque es aquello que provocó en sus hermanos su odio y su rencor, porque fue la forma en la que Jacob dignificó a José. Luego lo vemos acá y es lo primero que los hermanos retiran de él, porque para ellos la túnica representaba señorío, superioridad, cosa que ellos no podían tolerar porque él era de los hermanos menores. En los tiempos bíblicos, el hecho de que el hermano mayor sirviera al menor era algo inconcebible. O sea, la primogenitura tenía un lugar y así, o sea, hasta el menor literalmente era de mayor a menor, no solo en edad, sino también en importancia. Entonces pensar que José traía esta túnica era algo para los hermanos chocante. Y entonces se la quitan y luego vuelve a aparecer la túnica al final del capítulo 37. Y bueno, ahorita hablaremos de ello. Pero bueno, tenemos todo esto y a final de cuentas le venden a los israelitas, le cambian por 20 piezas de plata, etc. Vayamos a la analogía. ¿Qué es lo que en esta analogía de la redención esta sección nos quiere decir? Pues nos habla abiertamente del rechazo del hombre hacia la persona de Jesús. Cuando dice que José, aún a la distancia, ellos habían determinado matarle, ¿la distancia qué representaría? Representaría la anticipación del mensaje
del Evangelio o del Mesías o de Cristo a través de todo el Antiguo Testamento. Eso sería como la distancia para aquellos quienes vieron la venida de Cristo, su primera venida, a la distancia hacia adelante. Nosotros ya la vemos hacia atrás. Para nosotros es una cuestión de fe porque es algo que ya ha sucedido. Pero para aquellos que la veían futura, aún a la distancia y aún hacia el futuro, rechazaban en su corazón al Hijo de Dios. Por eso cuando Cristo vino, no fue bien recibido, porque era alguien que no era esperado. Era alguien que causaba incomodidad, así como José, por causa de su rectitud, por causa de su honorabilidad, de su verdad, se volvió una persona incómoda. Bueno, la Escritura nos dice que Jesús causó exactamente el mismo efecto. Cuando vino y anduvo entre nosotros, causó incomodidad, su verdad es hiriente, su verdad lastima, su verdad ofende, su pureza es algo que te hace que te alejes de él. ¿Te acuerdas esta escena en la que Pedro está en la barca? Jesús hace este milagro de la pesca y lo primero que Pedro hace es: Señor, aléjate de mí porque soy hombre pecador. Pero no lo hace tanto por reconocer su miseria, sino porque esta pureza y esta dignidad es demasiada para nuestra humanidad. Así que Juan capítulo 1, verso 11, ¿no? Dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y es precisamente, creo que es la causa. ¿Por qué los sacerdotes, por qué los escribas, por qué los levitas, por qué los religiosos de su tiempo tuvieron tanta aberración contra él? Bueno, es que era la verdad andando. Era la luz y la luz en las tinieblas le resplandece y las tinieblas no pueden prevalecer contra ella. La luz de Cristo es incómoda para aquel que no quiere venir a la luz. También el Evangelio de Juan habla acerca de esto. Así que cuando José llegó, representa el día que Cristo llegó, pues ya sus hermanos ya habían determinado matarlo. Pero la salvaguarda de Dios ahí le mantiene y está aquí implícito el rechazo a todas luces. Tú y yo hemos rechazado a Cristo. Si hoy tenemos una relación con Él, es porque Él vino así con una determinación de buscarnos y de salvarnos. Y el resto de la historia, y me refiero a los capítulos que faltan de Génesis, me encanta de verdad cómo al final, cuando sus hermanos reconocen que es José y que ahora es un dignatario de alto rango en Egipto y se postran ante él, José les dice: no se preocupen porque todo esto era plan de Dios para salvaguardarnos. De verdad, qué hombre. Bueno, pues creo que ilustra perfectamente lo que Cristo, a pesar de nuestro rechazo, viene con esta determinación de salvarnos a pesar de. Viene y sufre, padece, pero eso no le limita. Y aun cuando está en la cruz dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y no dudo ni tantito, el pasaje no lo dice, pero no dudo ni tantito que cuando José está en aquella cisterna, arrojado ahí, más que estar renegando y más que estar vociferando contra sus hermanos, de alguna manera pienso que, quizás con otras palabras, decía: papá, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta era la clase de hombre que era José, pero no quiero que nos admiremos por José, sino por lo que José representa. Representa a aquel que fue rechazado. Lo leímos en Isaías capítulo 53 también, ¿te acuerdas? Hace algunas semanas, unos meses ya. Jesucristo fue rechazado por nosotros, desfigurado en su rostro, no lo estimamos, etcétera, etcétera. Pero dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Son muchas historias que se entrelazan, creo, aquí, pero quedémonos con esto, de que a pesar de que sufrió el peor de los rechazos, Él no dejó de pensar en esta determinación de amarnos y de dar su vida por nosotros. Quiero solamente, antes de terminar esta tercera sección, hacerte alguna observación aquí de lo que creo representa en el verso 24 esta cisterna vacía que no había en ella agua. Creo yo, o representaría la tumba. Jesús muere, da su vida por nosotros y es puesto en una tumba, pero dice la Escritura que la muerte no pudo retenerle, la tumba no pudo retenerle y resucitó victorioso. Creo que eso está representado aquí. El hecho de que esta cisterna no tuviese agua, pues obviamente conlleva, ¿verdad?, la idea de que no habría manera de que muriera al ser arrojado en ella, porque si hubiese tenido agua se habría ahogado. Pero fue puesto ahí para después poder sacarle, porque dentro de la soberanía del plan de Dios estaba que José saliera, cumpliera su misión,
De igual manera Cristo fue resucitado, fue levantado de la tumba y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Sigue haciendo su obra en el mundo a través de su Espíritu Santo. Otra observación la tenemos también al final, porque cuando pasan estos madianitas, sus hermanos, una vez que se confabularon para no matarle, para no ser culpables de asesinato, deciden venderle a estos ismaelitas que venían de paso y que iban rumbo a Egipto. Ya sabemos lo que Egipto representa. Y dice que le venden por 20 piezas de plata. Muchos comentaristas coinciden en que 20 piezas de plata, porque hay una referencia más adelante en el libro de Deuteronomio, era el precio que se pagaba en aquel tiempo por un esclavo. Ese es el concepto, o ese es el precio, el valor que los hermanos de José le asignaron, el valor de un mero esclavo al que no valía la pena rescatar. Sin embargo, bueno, esto también nos ilustra aquel día en el que Jesús, entregado por unas monedas de plata por parte de Judas, fue vendido. Pero no es Judas, somos todos nosotros a través de Judas, dándole la espalda a Dios y a su plan de salvación. Pero qué bueno que Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha redimido. Vamos a nuestro cuarto y último momento de esta analogía de la redención y lo tenemos precisamente en los versos 29 al 36. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece, ¿y yo? ¿A dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José, degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. En este último momento de esta reflexión, tenemos quizás el punto más álgido en la historia en cuanto al dolor infligido en el corazón de este padre que por causa y fíjate, él sin saberlo, estos sus otros hijos malvados y perversos, simulando su muerte, mataron un cabrito y bañaron la túnica de José en sangre. La túnica vuelve otra vez a aparecer acá, porque es símbolo sí, es símbolo de la dignidad, en este caso de José, pero haciendo la analogía, no me puedo esperar a hacer la analogía, pero la dignidad de nuestro Señor, de la cual vino y de la cual fue despojado. Y ahora manchar estas vestiduras con la sangre de un cabrito para simular que ha muerto, creo que es el rechazo de estos muchachos en su máxima expresión. Y esto representa cuando una persona, al menos estos muchachos representan cuando una persona, o quizás cualquiera de nosotros antes de venir al arrepentimiento, teníamos el concepto del sacrificio de Cristo en nada, en poco. Sin embargo, dice el libro de los Hebreos, ¿no? que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo por causa de pisotear la sangre del Hijo de Dios, que dio su vida por nosotros. Creo que en los hermanos de José estamos representados tú y yo. Definitivamente estamos representados tú y yo. Pero el dolor del padre es lo que más llama mi atención en esta última sección. Jacob vivió con esa idea de que su hijo había sido muerto, despedazado por alguna bestia, por muchos años, por lo menos un par de décadas. Jacob envejeció aún más con esta tristeza en su corazón hasta que a sus 130 años de edad volvió a ver a su hijo, al cual él consideraba que estaba muerto. Qué historia, ¿no? Me hizo recordar el momento en la cruz cuando Jesús exclama: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y
muchos a lo largo de los siglos hemos reflexionado en este momento y nos hemos preguntado por qué Jesús cuestiona a Dios por haberle desamparado en ese momento. La mayoría hemos llegado a la misma conclusión, ¿no? El dolor de un padre que no puede ver que su hijo amado, aquel que tiene esta túnica de dignidad, esté en un madero, en la muerte más atroz y más indigna de un ser humano. Ahí, al que es santo, al que es justo, al que nunca conoció pecado, estar ahí, derramando su sangre. Y creo que ese dolor está representado aquí en Jacob, que vivió un luto permanente hasta aquel día en el que volvió a encontrarse con José. Pues qué historia, ¿no? Yo espero de verdad que a lo largo de la semana y en nuestros estudios de Semillas en Casa puedas extraer aún mucho, mucho más. Aquí, en esta ocasión, debido al tiempo, pues creo que estamos viendo solamente superficialmente, algunos detalles y es un bosquejo que nos puede dar una idea de cómo dividir el pasaje. Pero yo te invito, te exhorto, te animo de verdad que este capítulo 37 lo revises una y otra vez ahí en tu casa. Y si no estás incluido en un grupo de Semilla en Casa virtual, por favor, intégrate. Es la manera en la que nos estamos alimentando y retroalimentando los unos a los otros de la palabra que Dios nos trae el día de hoy. Es la historia de la redención ilustrada en una historia común, la historia de José cuando fue vendido por sus hermanos. Damos gracias a Dios. Inclina tu rostro donde estás y agradezcamos, porque si no es por esta historia, no me refiero a la de Génesis 37, sino a la historia de la redención que es en Cristo, ni tú ni yo estaríamos aquí, ni tú ni yo tendríamos esperanza de salvación eterna. Padre, queremos darte gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias por todas las cosas que has hecho, Señor, por y para nosotros. Gracias porque antes de la fundación del mundo, dice tu palabra, que habías determinado que tu Hijo Jesucristo viniera para dar su vida por nosotros. Fue inmolado, esto es un misterio, dice, fue inmolado antes de la fundación del mundo. Significa que en tu corazón Cristo dio su vida aún antes de venir. Y no tenemos ni idea del dolor que ocasionó en tu corazón el ver a Jesús ahí en un madero. No lo podemos comprender, ni siquiera imaginar, creo que ni siquiera imaginar. Porque aquel que creó todas las cosas estaba siendo martirizado, estaba siendo herido, estaba siendo rechazado, blasfemado, vituperado, retado, desafiado. Sin embargo, ahí y a pesar de todo, tu Hijo no dejaba de decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo te pido, Señor, esta mañana que traigas ese entendimiento a nuestro corazón y que reproduzcas en nosotros, Señor, agradecimiento por toda esta obra maravillosa que tú haces en nuestras vidas y en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que no dejes de hablar a nuestras vidas a lo largo de la semana. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Soy Erika, soy miembro de la familia de Semilla. Llegamos ahí en el primer aniversario, de hecho. Estábamos buscando un lugar para crecer. Conocimos a Vero, la esposa del pastor. Nos hicimos amigas, ella nos invitó y así fue como llegamos a Semilla. Íbamos mi familia, somos 6 y todos vamos a Semilla. Pues gracias a Dios, nuestra Semilla en Casa básicamente siempre ha sido nosotros 6, ¿no? Y ha sido súper... O sea, hay días que yo he estado como que cansada, no sé, estresadilla, así. Y la Semilla es como, ay Dios, o sea, ¿qué me cuesta, no? O sea, buscarlo yo, pero pues la Semilla la verdad que ayuda mucho el estudio en casa al estar en comunión con Dios. Y aparte la opinión de los demás, el animarnos unos a otros, es como volver a Dios, pues, ¿no? Que se supone que deberíamos estar así toda la semana, pero sí es un tiempo especial en el que como nos encarrilamos, pues estamos enfocados en Dios. Para la mayoría de nosotros no fue como de la noche a la mañana, ¡fum!, porque nacimos, o sea, por ejemplo, Betty y yo nacimos en un hogar cristiano porque mi familia se convirtió a partir de la muerte de mi hermana mayor. Entonces, básicamente,
nacimos en un hogar cristiano. Entonces, no fue de la noche a la mañana, sino que fue todo como un proceso, o sea, Dios mostrándose y pues primero era como ir a la iglesia porque nos llevaban y así todo, pues qué bien. Pero cada uno en su momento fue como, ok, o sea, Dios es real y yo lo creo. O sea, no es que mi familia me lo diga, yo lo estoy creyendo, yo estoy convencida, ¿no? Yo me puse a pensar que ha sido como en etapas, ¿no? Como lo que decía. Entonces, pensé en la EDE, en la escuela de misiones que yo hice con Jucum, que fue hace 6 años, creo, ya, hace muchísimo. Fue un momento en el que en su momento, curiosamente, sí hice todo por Dios. O sea, sí fue como, vengo a misiones porque quiero servir a Dios y quiero aprender de Dios. Pero es algo que a la larga me ha enseñado más todavía. O sea, ahora con el conocimiento que tengo de Dios, con la relación que tengo con Él, volteo a ese momento y digo, ok, eso significaba esto. O Dios es así y lo pude ver ahí, aunque ahorita lo entiendo. O sea, lo vi ahí, pero ahora comprendo, está en mi corazón, ¿no? Entonces, fue una etapa que sí fue, pues, un parteaguas, ¿no? O sea, ha habido varios, pues, pero ese fue uno que dije, órale. Aún ahorita, 6 años después, me sigue enseñando, pues me sigue haciendo crecer en Dios, ¿no? Yo no soy muy de niños, a menos que sean como de la familia o algo, no soy muy niñera. Y teníamos que viajar de donde estábamos, que era la ciudad más grande, a un pueblito que quedaba como a media hora o algo así. Y teníamos que darle clases de inglés a los niños, a muchachos y a los niños, ¿no? Entonces yo iba con un corazón, pues, dispuesto, ¿no? A lo que me pusieran y dije, bueno, Dios, o sea, tú capacítame porque yo no sé cómo hacerlo, ¿no? Y gracias a Dios bien cura porque mi líder me dijo, oye, lo haces súper bien, qué jurado, o sea, los niños te ven y te escuchan y te quieren y todo. Y yo, órale, o sea, ahí fue una de las cosas que Dios me enseñó, que Él te capacita en cualquier momento de tu vida. A lo mejor es algo que no vas a hacer siempre, no es un don, pero en tu momento sí, o sea, Dios te está dando esa habilidad o esa paciencia, ¿no? A lo mejor. Y un momento que me marcó mucho ahí en eso fue que estábamos orando, todos orábamos siempre al final, ¿no? Teníamos un traductor. Y estábamos, creo que alguien más de mi equipo estaba orando, teníamos los ojos cerrados y un muchachito de los que siempre andaban ahí con nosotros, bueno, yo tenía mis ojos cerrados, ¿no? Y en eso siento que alguien me abraza y yo abro los ojos y era el muchachito y yo así de, wow, ay no, casi lloro, ¿sabes? Pero dije, se me hizo algo que habló más que el simple acto de un abrazo, ¿no? Era como, o sea, estoy haciendo algo que va a perdurar, o sea, yo no sé si ese muchacho después va a conocer de Dios o no, pero yo planté una semilla, o sea, Dios por medio de mí, obviamente, ¿no? Pero fue como, ok, lo que estoy haciendo importa, o sea, tiene una importancia en el reino de Dios y eso es como que lo mejor que puedes hacer, ¿no? Creo 2 cosas y que me gustaría también como invitar a la iglesia. Una es que somos misioneros siempre, o sea, Dios nos ha mandado a hablarle a todo el mundo de Él, o sea, no dice ve a otro lugar, o sea, sí dice, ¿no? Pero el simple hecho de donde estés, si cada una de las personas que conocemos a Dios en donde estamos hiciéramos algo, o sea, hablamos de Dios, mucha más gente oiría, o sea, mucha gente tiene la idea de que ir de misiones es irte a otra parte, o sea, no, es donde estés, ser un canal de bendición, o sea, hablarle a la gente de Dios, mostrárselo con tu testimonio, ¿no? En primera, eso se me hace súper importante. Pero también están los que van, o sea, los que dan su tiempo, su vida para ir a otro lugar que no todos podemos hacer, sin embargo, estas personas apartan su vida para ir y hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que lo mínimo que nosotros podemos hacer, los que nos quedamos aquí, es apoyar, ya sea monetariamente, ya sea orando, o sea, todo es importante. Lo que podamos apoyar, pero sí hacerlo, o sea, no decir como, qué bueno que ellos van, que Dios los bendiga, o sea, estar involucrados. Gracias a Dios, en mi familia, por lo mismo, siempre estamos en constante comunicación con misioneros, apoyándolos como podemos. A veces no se puede monetariamente, a veces sí, gracias a Dios, pero orando y respaldándolos porque son una parte súper importante del reino de Dios, o sea, son gente que está dando su propia vida, su comodidad, porque no es fácil, o sea, hay lugares en los que es muy difícil, incluso a veces prohibido, ¿no? Pero sin embargo estas personas van y creo que es muy importante que como iglesia los apoyemos en oración, es lo mínimo que podamos hacer. Entonces lo digo para que todos lo recordemos y lo hagamos y pues yo también, ¿no? O sea, uno hay que examinarse y decir, ¿estoy realmente apoyando o no? Y si no, pues los invito, o sea, porque de verdad que es súper, súper importante. Te animamos también a formar parte de una semilla en casa en línea. Hay más de 15 sesiones virtuales activas durante toda la semana. No dejes de participar en verdad. Ponte en contacto con alguno de nosotros o a través de las redes sociales y con gusto en verdad te pasamos toda la información que necesites para unirte a estas semillas virtuales.
Te recordamos que puedes seguir participando con tus ofrendas a través de la cuenta que aparece en pantalla. Hemos llegado al final de una reunión más, pero primeramente Dios, nos veremos aquí la próxima semana. Que la paz del Señor te acompañe donde quiera que estés.